Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Es un modelo que está en tendencia y lo hemos elaborado con una combinación de varios puntos. Tenemos punto bajo, punto holgado, punto en relieve y puntos de aumento. Miren todos sus detalles. La bolsa por dentro es bastante espaciosa. La verdad que el paso a paso es muy sencillo y espero que lo pongan en práctica. Les quiero mostrar también la base que vamos a elaborar. Es una base bastante firme, mirenla, muy bonita. Y la asa, miren esta asa corta, qué preciosa es. Si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. También te quiero pedir que compartas este video en tus redes sociales para que nuestra comunidad crezca y podamos seguir compartiendo muchos modelos más. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar el proyecto en el día de hoy. Tenemos cinta métrica, aguja de tejer número 8, aguja de tejer número 3, aguja lanera, tijeras. Tenemos 450 gramos de trapillo, este es tipo pluma, y tenemos 150 gramos de trapillo rosa. Este trapillo tiene un grosor de 4 centímetros de ancho y este trapillo tiene un grosor de 2,5 centímetros de ancho. Vamos a comenzar el proceso, pero antes les quiero recordar que los materiales y las cantidades exactas se las estaré dejando en la descripción de este video. También lo que es las medidas y el peso final del bolso. Toda esa información la vas a encontrar en la cajita de información. Vamos a iniciar, pero antes vamos a dejar una hebra de 50 centímetros. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Ajustamos. Aquí tenemos el nudito. Este no lo vamos a contar. Realizaremos ahora 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Verificamos que tengamos los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a realizar un punto adicional. Este va a ser nuestro punto de altura. Vamos ahora a realizar puntos bajos por toda la orilla de la cadeneta y vamos a comenzar tomando la hebra de la parte de arriba. Miren que esta es la cadeneta completa y está compuesta por 2 hebras. Vamos a tomar la que está encima. Vamos a iniciar no en la primera porque este es el punto de altura, sino en la segunda. Pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos al siguiente punto, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el segundo punto. Tercero. Vamos a realizar ahora el último punto, miren que aquí está. Y este que está aquí es el nudito deslizado del inicio. Este no lo vamos a contar. En este punto vamos a realizar un aumento triple. Eso es 3 puntos dentro del mismo punto. Comenzamos. Aquí tenemos el primero. Aquí vamos a colocar lo que es un marcador para saber que ahí iniciamos los aumentos. Vamos a realizar el segundo y el tercero. Vamos a colocar también un marcador en este último para saber que aquí está el último aumento. ¿Por qué iniciamos aumentos? Porque esta va a ser nuestra base y ya estamos comenzando a dar la vuelta. Aquí tenemos 3. Vamos a realizar puntos bajos
y lo vamos a hacer en estas hebras que están aquí. Miren que aquí está la primera. No vamos a coger solamente la hebra de arriba, no. Vamos a tomar todo lo que queda de la cadeneta. Miren que queda una y queda esta que está aquí. Vamos a pasar la hebra en medio de todas. De esta forma. Pasamos la aguja. Tomamos hebra. Damos altura. Tenemos 2 y cerramos. Tenemos el primer punto bajo. En el siguiente damos altura, tenemos 2 y cerramos. En el siguiente miren que es por todas, tomamos aquí hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Ya vamos a realizar aquí el último punto. Aquí realizamos 6 puntos bajos después del aumento y antes del último punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De este lado también realizamos 6 puntos. En este último punto vamos a realizar un punto y ya les voy a comentar. Miren que aquí ya tenemos un punto dentro de ese mismo punto. Tendremos 1 y aquí tendremos 2. Entonces para realizar los 3 nos hace falta un punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura. Aquí tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Entonces aquí mirando ese último punto ya tenemos 1, tenemos 2 y 3. Este es el primer punto, este es el de altura y este fue el que se hizo dentro en el punto de al lado. Miren, entonces aquí están los 2 y este último que acabamos de realizar ya tendríamos 3. Vamos ahora a cerrar esta vuelta para abrir la siguiente, que sería la segunda. Quiero que tengan en cuenta este último punto. ¿Por qué? Porque por este último punto vamos a abrir la segunda vuelta. Damos altura a esta orejita, pero antes vamos a colocar el marcador en este último punto, que es de aumento. Y de este lado también habría que poner un marcador, pero ya lo vamos a trabajar, así que vamos ahora a darle altura a esta orejita y la vamos a pasar debajo de esta primera cadeneta. Miren que aquí tenemos la cadeneta completa. Pasamos la aguja de la parte de atrás, tomamos hebra, llevamos hacia atrás, aquí ajustamos, abrimos y miren el punto que les había mostrado, verlo ahí donde está. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Miren que aquí hay 2 hebras. Vamos a pasar la aguja en el centro y va a salir de la parte de atrás en medio de las 2 hebras que están detrás, debajo de esta lomita. Pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada, ajustamos. Aquí vamos a ajustar bastante, que quede bastante apretadito. Tomamos hebra y la vamos a pasar por ese espacio. Damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Ahí hemos realizado el primer punto de la segunda vuelta. En esta primera vuelta tenemos un total de 18 puntos. Vamos a realizar la segunda, pero estamos trabajando aquí en lo que son los aumentos. Entonces aquí en estos 3 puntos, dentro del mismo punto de la primera vuelta, en cada punto vamos a realizar un aumento, 2 puntos dentro del mismo punto. Entonces aquí ya tenemos un punto. Dentro de ese punto vamos a hacer uno adicional para tener el aumento. En el punto de al lado vamos a hacer un aumento y cuando demos la vuelta en este otro punto también vamos a hacer un aumento. Entonces aquí en la vuelta anterior tenemos 3 y en esta segunda vamos a tener 6, 2 dentro de cada punto. Vamos a pasar la aguja dentro de ese mismo punto, tomamos hebra,
damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos dos puntos dentro del mismo punto. El siguiente también va a ser un aumento. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos uno, pasamos el siguiente, 2. En este último punto vamos a colocar un marcador para saber que este es el último punto de aumento. Vamos ahora a realizar 6 puntos bajos antes de llegar a este otro marcador, y estos puntos los vamos a realizar también centrados, igual que los puntos de aumento. Van en el centro de cada punto, en medio de estas dos hebras, donde se forma la V. Pasa en el centro y sale de la parte de atrás, en medio de estas dos hebras, y miren que está debajo de esta lomita. Ahí tiene que salir la aguja. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto bajo sencillo, pasamos en el siguiente, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Verificamos los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ya llegamos aquí a este marcador. Quitamos este primer marcador de este lado y aquí está el punto, mírenlo aquí. Ahí vamos a realizar un aumento, 2 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja en el centro. Miren que salió de la parte de atrás, en medio de las dos hebras y debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos por 2. Pasamos nuevamente la aguja. Y aquí tenemos el aumento. Vamos a poner el marcador en el primer aumento. Vamos al punto del centro, mírenlo aquí donde está. Pasamos la aguja en medio de las dos hebras, damos altura, cerramos, pasamos nuevamente dentro de ese punto, y aquí tenemos el aumento que va en el centro. Estamos en el siguiente punto, quitamos el marcador. Mírenlo aquí donde está. Pasamos en el centro. Siguiente punto. Vamos a colocar aquí el marcador para saber que ese es el último punto. Vamos a realizar ahora los 6 puntos bajos hasta llegar a este punto. Estos son puntos bajos sencillos centrados. Ya hemos llegado a este marcador, donde vamos a realizar el último aumento de este lado. Miren que aquí está el punto. Vamos a pasar la aguja para ir abriendo primero, que este punto siempre es el más ajustado. Miren, ahí está en el centro. Aquí siempre con mucha paciencia. Ahí. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el primer punto de aumento. Vamos a colocar nuevamente el marcador y vamos a realizar el segundo punto. Y aquí tenemos el segundo punto. Vamos a cerrar la segunda vuelta. En esta primera cadeneta pasamos la aguja de la parte de atrás, colocamos la orejita reservada,
llevamos hacia atrás, aquí ajustamos bien, reservamos y aquí vamos a abrir ahora la tercera vuelta y lo vamos a hacer como hicimos la primera. Miren, aquí está el punto debajo de la orejita que fue hacia atrás. Miren, aquí pasamos en el centro de ese punto, colocamos la orejita, ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Bueno, esta tercera vuelta es punto de aumento, punto sencillo. Esa sería la secuencia: punto de aumento, punto sencillo. Aquí tenemos ya un punto. Vamos a realizar dentro de ese mismo punto un punto de aumento. Entonces sería otro punto. Y aquí tenemos dos puntos. Entonces tenemos punto de aumento. En el punto de al lado vamos a hacer un punto sencillo. En el que sigue un punto de aumento. 1, 2. Entonces tenemos punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, y en este último punto donde está el marcador vamos a realizar un punto sencillo. Como está en el último punto de los de aumento, vamos a colocar aquí el marcador. Ya sabemos que ahí se realizó el último punto de los aumentos de abajo. Vamos a realizar ahora los 6 puntos sencillos antes del marcador. 1, 2. Ya hemos llegado aquí al punto donde tenemos el marcador. Ya hemos realizado los 6 puntos bajos sencillos. Recordemos que acá iniciamos con aumentos, seguimos sencillo, aumento, sencillo, finalizamos el último con un punto sencillo. Quiere decir que de este lado vamos a realizar un punto de aumento. Quitamos el marcador y vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Entonces tenemos aumento, sigue sencillo, sigue aumento, 1 y 2, sigue sencillo, y aquí sigue un punto de aumento. 1 y 2. Vamos a quitar el marcador y aquí vamos a finalizar con un punto sencillo. Miren que estamos trabajando en los puntos de aumento inicial. Miren cómo ya le hemos ido dando forma a lo que es nuestra base. Vamos a realizar los 6 puntos bajos sencillos. Ya que realicé el último punto sencillo, los 6, siempre verificando. Aquí, donde finalizó el aumento, finalizó con un punto sencillo. Aquí voy a realizar el siguiente aumento y como aquí finalizó sencillo, aquí sigue aumento. Entonces el punto es doble, 2 puntos dentro del mismo punto. 1 y 2. Aquí tenemos punto de aumento y de este lado también tenemos un punto de aumento. En el centro viene un punto sencillo. Siempre intercalándolos. Ya aquí hemos finalizado la tercera vuelta. Esta va a ser la última vuelta de la base. No vamos a realizar más. Esta tercera vuelta finaliza con 30 puntos. Miren que estamos contando las cadenetas. Cada cadeneta es un punto, deben finalizar con 30. La primera vuelta deben finalizarla con 18 puntos de cadeneta. La segunda vuelta deben finalizarla con 24 puntos de cadeneta y esta tercera con 30.
Vamos a darle las medidas: 18 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Aquí vamos a ajustar bien nuestra base y antes de seguir con el proceso de subida vamos a trabajar con la hebra que hemos dejado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a soltar nuestro último punto, que es el punto deslizado del inicio. Mírenlo aquí donde está. Este yo lo suelto y les voy a mostrar por qué función al soltarlo. Miren el huequito que queda. Entonces ya solté el punto, tomo la hebra y la ajusto. Miren que ya se cierra. Pero con esta hebra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar cadenetas para darle la decoración a este espacio que queda aquí. Pasamos la aguja en el centro, tomamos la hebra, sacamos y vamos a realizar puntos deslizados. Pasamos en el centro del siguiente punto, tomamos hebra y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Vamos al siguiente. Miren, este es el último punto, sacamos la hebra y con la ayuda de la aguja más pequeña la vamos a pasar en el siguiente espacio. Así hemos decorado nuestra base. Miren cómo quedó cerradita y bien bonita. Esta hebra que nos viene quedando la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos, de esta forma. Pueden usar una aguja lanera o la aguja más pequeña y realizan este proceso. Este mismo proceso de esconder la hebra lo vamos a hacer con todas las hebras que nos queden en este proyecto. Aquí ajustamos. Pueden colocar un punto de silicona o coserlo. Vamos ahora a subir, darle lo que va a ser la altura a nuestro bolso. Y esta va a ser un poquito diferente. Primero vamos a pasar esta hebra de la parte de abajo de la primera cadeneta. Llevamos hacia atrás y ajustamos. Aquí reservamos. Y les voy a mostrar esta subida. No vamos a dejar esta hebra que separa la base del cuerpo del bolso. No lo vamos a hacer. Esta hebra que decora no la vamos a dejar. Vamos a tomar todas las dos hebras pasando la aguja por el centro de cada punto. Entonces ya aquí hemos llevado la hebra hacia atrás, la tenemos reservada. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Esta hebra tiene que quedar lo más ajustadita posible. Aquí agarramos que solamente quepa la aguja. Llevamos la aguja en el centro del punto de abajo. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura a esa hebra, colocamos la orejita reservada en la aguja y aquí tenemos las dos. Tomamos hebra y cerramos por esas dos. Vamos al siguiente punto en el centro, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el segundo punto. Miren que estamos haciendo puntos bajos centrados y lo vamos a hacer por toda esta orilla hasta llegar a este último punto.
Estamos aquí en el último punto. Lo realizamos y ya van viendo que la base va tomando una forma encorvadita. Es porque ya no hemos realizado aumentos, sino puntos bajos solitos. Entonces siempre vamos a ir acomodando. Aquí vamos a cerrar de la misma forma como hicimos la primera vuelta. Damos altura a la orejita y pasamos de la parte de abajo de la primera cadeneta. Tomamos hebra, llevamos hacia atrás y ajustamos muy bien. Aquí vamos cerrando. Pasamos la aguja en el centro del punto de abajo, que salga en medio de las dos hebras. Tomamos la hebra, damos altura, pasamos la aguja en la orejita reservada, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a realizar la combinación de dos puntos. Ya aquí tenemos el punto sencillo centrado. Ahora vamos a realizar un punto holgado que va a ir a la base de este punto. Entonces, ¿cuál base? En la base del punto anterior. Miren que este es el punto de la vuelta anterior donde inició ese punto. Ahí vamos a realizar el punto de la segunda vuelta, el que va a ser holgado. Tenemos el primero sencillo, vamos a realizar el segundo, vamos a la base del segundo punto, tomamos hebra, damos altura. ¿Cuál va a ser la altura? A nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. El siguiente punto va a ser un punto sencillo centrado. El siguiente va a ser un punto holgado que va a la base del punto. Damos la altura, tomamos hebra y cerramos. Punto sencillo. Punto holgado que va a la base. Punto sencillo. Punto que va a la base. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Punto sencillo, punto holgado, punto sencillo, punto holgado. Vamos a seguir esta secuencia hasta llegar a este último punto. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Vamos a dar altura a esta orejita y la vamos a llevar de la parte de atrás de esta primera cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Siempre que terminemos una vuelta, vamos a ir acomodando nuestra pieza para que vaya tomando ya la forma. Vamos a realizar la tercera vuelta y esta la vamos a abrir un poquito diferente. Vamos a ajustar esta hebra lo más que podamos. Aquí la sostenemos y vamos a abrir no debajo del punto donde pasó la hebra, sino en el siguiente, que es el punto holgado. Pasamos en el centro de ese punto. Este es justo el que está al ladito. Tomamos hebra, sacamos, colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo, tomamos hebra y pasamos por esas dos. Hemos realizado un punto centrado en medio del punto holgado. Ahora que vamos a realizar otro punto diferente, y este es un punto en relieve, tomando esta primera hebra, o digamos que es la segunda, miren, la segunda hebra del punto holgado y la primera hebra del siguiente punto holgado. Vamos a pasar la aguja debajo de esas dos hebras.
de esta forma. Aquí vamos a tomar hebra y vamos a pasarla debajo de esas dos. Damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos el punto holgado, entonces empezamos punto sencillo, punto holgado, y en medio del punto holgado de la hebra que ya tomamos y la hebra que queda en el centro, vamos a realizar un punto sencillo. Entonces este sería sencillo, centrado, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y ahí vamos cerrando. Vamos a realizar el siguiente punto en relieve. Tenemos dos, tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, nos quedan dos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y así tenemos nuestro segundo punto en relieve. Pasamos en el siguiente, en medio del punto holgado. Miren que de la parte de atrás del punto holgado hay dos hebras y una lomita. La aguja tiene que pasar en el centro de esas dos. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Punto holgado, punto sencillo, y miren cómo ya nos va quedando esta secuencia. Vamos a seguir este proceso hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar ya aquí el último punto de esta tercera vuelta. Aquí nos queda la última hebra, miren, del último punto holgado y la primera hebra del primer punto holgado que realizamos. Miren aquí donde está la primera hebra de este primer punto. Vamos a pasar la aguja por esas dos hebras que quedan. Aquí pasamos la hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Entonces ya hemos finalizado y miren cómo nos ha quedado la secuencia. Punto en relieve, punto bajo sencillo, punto en relieve, punto bajo sencillo. Vamos a ir acomodando siempre la pieza. Vamos a hacer el cierre de esta tercera vuelta para abrir lo que va a ser la cuarta. Pasamos la aguja en el centro, ya saben, de la primera cadeneta. Aquí ajustamos. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto bajo que está debajo. Tomamos hebra. Espérense que siempre es un poquito cerrado. Damos altura, colocamos la orejita reservada. Tomamos hebra y pasamos por esas dos. Aquí en la cuarta va a ser puro puntos bajos sencillos. Así como realizamos la primera vuelta, vamos a realizar la cuarta, puro punto bajo sencillo. Aquí tenemos el primero. Vamos a realizar el siguiente, donde en el centro, miren que aquí está el punto este que es en relieve, pero el punto de relieve tiene un puntico, mírenlo aquí que se ve, donde se ve una B pequeña. Vas a pasar la aguja en el centro de esa B pequeña y te va a salir de la parte de atrás. Miren, aquí está la lomita, aquí está una hebra y aquí está la otra hebra. Entonces, como el punto está ladeado, vamos a hacer esto. Pasamos la aguja de esta forma. Miren, miren que pasa por el centro donde está la V y tiene que salir de lado en medio de las dos hebras debajo de la lomita. Aquí tomamos hebra,
sacamos, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el segundo punto bajo. El siguiente va en el centro del punto centrado y el otro lo vamos a hacer de la misma forma. En el centro donde está la V, como está de lado, tiene que salir a un costadito en medio de las dos hebras. Mire la primera y esta es la segunda. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Siguiente punto sencillo, y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Y vamos a realizar el último punto. Vamos a cerrar. Vamos a abrir la quinta vuelta y aquí vamos a abrir de esta forma lo que es la quinta. Miren que prácticamente cada vuelta y la abertura es un poquito diferente. De esta quinta ya aquí tenemos dos puntos bajos, uno encima del otro. Vamos a irnos a la base, no aquí debajo en el centro del punto, sino a la base de ese punto. Vamos a pasar la aguja en la base. Aquí reservamos esta, tomamos hebra, damos altura, pasamos la aguja en la orejita que está reservada, tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí ya hemos realizado un punto holgado. Siempre tenemos de ir acomodando la hebra. En el siguiente punto, que es el que está encima del punto de relieve, va a ir un punto sencillo normal. ¿Okay? Y en el siguiente va a ir un punto que va a la base. Miren, la base del punto bajo de la vuelta anterior. Punto sencillo, punto holgado que va a la base del siguiente punto. Tengan en cuenta que el punto holgado se está realizando donde están los dos puntos sencillos juntos. Entonces vamos a la base de ese punto, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Esta es la secuencia que vamos a seguir en esta quinta vuelta, punto sencillo, y lo vamos a realizar hasta llegar a este último punto. Aquí viene punto holgado, ya nos queda el último punto de esta quinta vuelta y miren, aquí tenemos punto holgado, nos queda un punto, vamos a hacer un punto sencillo. Pasamos en el centro de ese punto, damos altura y cerramos. Vamos a realizar la sexta vuelta, vamos a cerrar. Miren que esta sexta vuelta va a ser como la tercera. Aquí ya vamos a realizar lo que es el punto en relieve. Y recuerden que esa tercera vuelta la abrimos de una forma diferente en el centro del punto holgado. Pasamos la aguja en el centro del punto holgado. Tomamos hebra. Damos altura. Tomamos la reservada. Y cerramos por esas dos. Vamos a realizar el punto en relieve.
Vamos a tomar aquí, esta es la primera, la segunda hebra y la primera del siguiente punto, de esta forma. Tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer punto sencillo en el centro y en el siguiente punto en relieve. Pasamos por esas dos, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Punto sencillo en el centro, punto en relieve, última hebra y primera hebra del siguiente punto. Damos altura, cerramos, punto sencillo, punto en relieve. Aquí vamos a realizar ya el último punto. Aquí tenemos punto sencillo, aquí vamos a hacer punto en relieve. Miren que esta es la última hebra del punto holgado y esta es la primera del punto holgado del primer punto. Vamos a cerrar la sexta vuelta y miren qué bonito. Siempre vamos a ir acomodando. Traten de no realizar los puntos muy apretados. Miren ya cómo nos va quedando y miren la base. Vamos a seguir realizando estos mismos puntos hasta llegar a una altura de 13 centímetros. Ya hemos llegado a la altura deseada. Miren cómo nos ha quedado la pieza. Miren que hemos realizado 4 bloques de punto en relieve. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en total hemos realizado 12 vueltas. Recuerden que cada bloque está compuesto por 3 vueltas. La vuelta de punto bajo, la vuelta de punto bajo más punto holgado y la vuelta de punto en relieve. Se repite la secuencia 4 veces y aquí está. Tenemos una altura de aquí 14 centímetros. Bueno, nos pasamos 1 centímetro. Recuerden que las medidas dependen mucho del grosor del trapillo, por eso son medidas aproximadas. Si quieres realizar esta bolsa un poquito más alta, pues repites la secuencia. Y si la quieres realizar un poquito más ancha, ya sabes que la base le debes agregar otras vueltas más. Vamos a realizar el cierre de esta última vuelta. Miren que finalizamos con la vuelta de punto en relieve. Entonces ya aquí realizamos el último punto. Vamos a cortar la hebra. Aquí sacamos y vamos a pasar debajo de la primera cadeneta. Llevamos la hebra hacia atrás, ahí ajustamos y la vamos a pasar en medio de la última cadeneta. Miren que de la parte de atrás está la cadeneta y la lomita. Vamos a pasarlas debajo de esas dos. Y vamos a aprovechar para ir guardando la hebra. Vamos a realizar la última vuelta, el último bloque, y lo vamos a hacer ya con el cambio de color. Miren que esta es la cadeneta completa. Vamos a dejarla de adorno y vamos a trabajar en la parte de atrás. Miren que cada cadeneta tiene una lomita. En esa lomita vamos a realizar los puntos bajos. Esta es la cadeneta completa
de la parte de atrás están las lomitas. Por ahí vamos a realizar los puntos bajos y vamos a iniciar acá de un extremo. Pasamos la aguja de la parte de atrás de la lomita de esta forma. Tomamos el trapillo, lo llevamos hacia adelante y aquí tenemos la primera orejita. Tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto. Esta hebra corta vamos a aprovechar para ir escondiéndola. Pasamos la aguja debajo de la lomita siguiente. Miren aquí donde está. Tomamos hebra, damos altura y así realizamos el segundo punto. Vamos a la siguiente lomita. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Vamos a la siguiente. Ya hemos realizado aquí el último punto. Vamos a cerrar esta vuelta. Damos altura a la orejita y la pasamos debajo de la primera cadeneta. Llevamos hacia atrás. Aquí vamos a hacer el siguiente punto, la siguiente combinación de puntos, que es punto bajo, punto holgado. Lo vamos a trabajar así. Vamos a cerrar, pasamos la aguja en medio del punto que está debajo. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, colocamos la orejita, el ganchillo en la orejita reservada, tomamos hebra y cerramos. Y tenemos el primer punto de la segunda vuelta. Ya en este bloque, aquí tenemos el punto sencillo centrado. Ahora vamos a hacer el punto holgado y vamos a irnos a la base de este primer punto, que es aquí. Vamos a la base, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos el punto. El siguiente punto es un punto centrado sencillo. Ya saben que vamos al centro del punto, damos altura, tomamos hebra y cerramos. El siguiente es el punto holgado, damos altura, que acomodamos. El siguiente es un punto sencillo, punto holgado, ya realizamos el último punto. Miren que seguimos la secuencia: punto sencillo, punto holgado, punto sencillo, punto holgado. Vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a abrir la siguiente y vamos a realizar lo que es punto en relieve. Entonces ya sabes, vamos a abrir en la vuelta donde está el punto holgado, pasamos en el centro, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y realizamos un punto sencillo. Miren. Aquí vamos a trabajar el punto en relieve tomando la segunda hebra y la primera hebra del punto holgado. Punto sencillo, punto relieve, punto sencillo, nos queda el último punto. Vamos a hacer un punto en relieve. Aquí vamos a cerrar ya la vuelta.
Vamos a hacer la última vuelta, pasamos en el centro, colocamos la hebra dentro del ganchillo y cerramos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, tomamos hebra y vamos a hacer el primer punto. Dentro de ese punto vamos a hacer otro punto, que es un punto de aumento. Ya no vamos a hacer punto en el centro del punto en relieve, sino que vamos al siguiente punto sencillo. Y vamos a hacer aquí un aumento, 2 puntos dentro de ese mismo punto. No vamos a trabajar en el punto en relieve, sino en el siguiente. Pasamos en el centro, aquí realizamos un punto, pasamos nuevamente dentro de ese mismo punto y vamos a realizar otro punto. Aquí sería un aumento y así nos va quedando ya la terminación de este bolso. Saltamos el punto en relieve. Punto centrado y aquí el aumento. Vamos a trabajar esta secuencia hasta llegar al último punto. Ya hemos finalizado, ahora vamos a cortar y vamos a cerrar. Sacamos la hebra y la vamos a pasar debajo de la primera cadeneta, ajustamos, con la ayuda de la aguja más pequeña la vamos a llevar en el centro de la última cadeneta, pasando la aguja debajo de la lomita. Acomodamos bien y miren cómo queda este cierre perfecto. Y aquí vamos a ir escondiendo esa hebra. Y para aquellas chicas que no quieran realizar este acabado con este punto, también lo pueden realizar con puntos bajos sencillos. Pueden realizar 5 o 6 vueltas de puntos bajos sencillos hasta llegar a la altura de 5 centímetros. Para la asa de nuestro bolso vamos a cortar una hebra de 6 metros y nos vamos a ir al extremo. Abrimos y vamos a realizar un nudo deslizado. Tenemos el nudito, vamos a hacer un punto. Ahora nos vamos a ir con esta hebra. Miren que aquí nos queda una lomita. Vamos a pasar la aguja en el centro de esa lomita. Vamos a tomar la hebra que queda abajo y la vamos a pasar por esas dos lomitas. Vamos a dar la vuelta y vamos a tomar la primera hebra. Pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra y cerramos por las dos. Vamos a dar vuelta, miren que ya va quedando una hebra de este lado y una hebra de este lado. Cuando giremos, vamos a pasar la aguja por la lomita y vamos a tomar la hebra que está debajo. Cerramos por todas, giramos de este lado, vamos a pasar la aguja por la primera lomita y vamos a tomar la hebra que está debajo. Giramos, pasamos la aguja por la primera lomita, tomamos la hebra que está debajo y ese es el proceso que vamos a seguir. Giramos, pasamos la aguja por la primera lomita, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Y aquí se me acabó la hebra, vamos a finalizar, pasamos por debajo, tomamos la hebrita y la llevamos hacia arriba. Y ajustamos, esta la escondemos y de este lado pasamos por la primera lomita, tomamos la hebra y la llevamos hacia arriba. Ya ahí hemos cerrado, cortamos, vamos a esconder las hebras con la ayuda de una aguja lanera
y las vamos a llevar por dentro con mucho cuidado sin partir la hebra. Ya hemos terminado la asa, miren cómo ha quedado la decoración de la trenza, muy bonita y quedó redondita y es bastante firme. Vamos a darle las medidas. Nos ha quedado de 42 centímetros. Si ustedes la desean realizar más larga, deben de iniciar con más metros. Aquí vamos a darle un nudito. Traten de que los nuditos queden a la misma altura. Estos son los herrajes que vamos a usar. Aquí tenemos este segurito que es para el cordón. Tenemos estas bolitas que son para las punticas del cordón. Vamos a trabajar con argollas. Estas son mosquetones de 3 centímetros de diámetro. Y aquí tenemos 1 metro de cadena. La coloqué doble. Vamos ahora a colocar los herrajes. Vamos a colocar el cordón a nuestra bolsa. Aquí tengo 1 metro. Esta es la forma que le vamos a ir dando. Vamos a pasar la hebra donde están los dos puntos. Aquí donde tenemos los puntos de aumento. Saltamos de este lado. Saltamos uno. De este lado dejamos uno por medio. Tenemos uno por medio, vamos a este lado. Miren cómo ha quedado de hermoso. ¿Qué vamos a hacer aquí en la puntica? Vamos a hacer un nudito doble o triple. 2, 3. Vamos ahora a colocar las argollas. Y lo vamos a hacer en este nudito que está de este lado, en este que está de este lado, aquí. Vamos a colocar la asa corta. Miren dónde la estamos colocando, dónde están los nuditos. Miren lo espaciosa que ha quedado por dentro. ¿Qué les ha parecido el punto? La verdad que el punto es muy bonito. Miren las medidas finales. Tiene 18 centímetros de alto. De ancho tiene 20 centímetros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que les haya quedado muy claro el proceso. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Este modelo me lo enviaron varias de ustedes a mi página de Instagram.
que querían saber el paso a paso de esta bolsa. Yo con mucho gusto las he realizado para ustedes. Cabe aclarar que yo no vendo tutoriales y no compro tutoriales. La bolsa la realicé de las imágenes que me mandaron. Si tienes alguna bolsa que quieras aprender a realizar, puedes mandarme la imagen a mi página de Instagram, te la voy a dejar aquí abajito. Y dependiendo de qué cantidad de imagen me manden del mismo modelito, yo les estaré subiendo el paso a paso con mucho gusto. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.